Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Talia, Talia, soy residente de tercer año del Hospital Militar Central, del equipo de ginecología. Eh, Hoy lo que vamos a hablar, la clase que les voy a dar es de aborto, ¿sí? Por ahí pueden ver que en otras cursadas hay otra clase, eh, pero bueno, básicamente dicen lo mismo, sí las pueden ver a las dos. Pero bueno, esta me pareció como que está un poquito más completa. A ver si cambia. Ahí está. Bueno, vamos a empezar porque es un poco largo el tema. Entonces, empezamos definiendo lo que es el aborto, ¿sí? ¿Qué es el aborto? La OMS la define como la interrupción de la concepción antes de la semana 22 o la expulsión de un feto menor a 500 gramos. Y algunas consideraciones generales como que es una patología muy frecuente, afecta al 10 al 20% de las gestaciones. Esto se ve muchísimo en consultorio y en la guardia, y diría yo que la mayoría de las pacientes que vi han tenido una historia de aborto en su historial obstétrico, digamos. Solo, a ver, algunas ni la toman como embarazo y bueno, algunas sí la marcó mucho. La mayoría de las pérdidas se producen antes de la semana 10, o sea, es un embarazo chiquito. Menos frecuente es la pérdida gestacional una vez que ya hay actividad cardíaca. La causa más frecuente siempre van a ser alteraciones cromosómicas, que el cuerpo lo expulsa espontáneamente por esa razón. Entre el 10 y el 20% de los embarazos clínicamente reconocidos van a evolucionar a un aborto y el riesgo de aborto aumenta con la edad de la paciente. Esto tiene que ver con factores vasculares, ¿sí? Poca adherencia a la implantación, etc. Bueno, dentro de la nomenclatura del aborto, acá al lado le puse todo esto, son las guías, que pueden verlas si tienen alguna duda. Dentro de la nomenclatura del aborto, fíjense la cantidad de términos que tenemos. Pérdida periimplantacional, preembrionaria, embrionaria, gestacional precoz, gestacional del segundo trimestre, incompleta, completa, gestación de localización incierta, ¿sí? Que generalmente en la práctica no lo usamos porque tienen unas semanas de diferencia, son detalles de diferencia, pero bueno, lo pueden encontrar así también, ¿sí? La preimplantacional antes de la semana 5 se nota por una mala progresión del HCG, todavía en esta no tendríamos la ecografía. La preembrionaria, esto a medida que crece el embrión, ¿no? Entre la semana 5 y 5.6 hay un saquito, pero no está el embrión. Pérdida embrionaria es la que se produce entre la sexta y décima semana con un embrión visible pero sin actividad cardíaca y con un CRL, es la longitud cráneo-caudal inferior a 30 milímetros. La gestacional precoz es entre la semana 10 y 12 con un feto sin actividad cardíaca y con un CRL superior a 30 milímetros. Pérdida gestacional en segundo trimestre 12 a 21.6. Pérdida incompleta es cuando hay restos ovulares después de la expulsión del embarazo. Hay un grosor endometrial superior a 15 milímetros de el endometrio, digamos, en el control ecográfico. Pérdida completa, bueno, quiere decir que una vez que la paciente expulsó totalmente el producto de la concepción, no quedan restos, ¿sí? Y la positividad de la HCG a partir de las 2 semanas requiere estudio de la paciente para descartar retención de restos ovulares. Que esto en realidad no se hace de rutina, sino que se pide una nueva eco. Gestación localizada incierta se define como aquella situación en la que el test de embarazo es positivo, pero no hay imagen compatible con gestación intrauterina ni extrauterina por ecografía transvaginal. Bueno, acá tenemos todas las opciones, no las presentaciones clínicas. Esto es la nomenclatura. Cuando viene una paciente, nosotros deberíamos encasillarla en alguno de estos tipos o de estas nomenclaturas, ¿sí? Fíjense que en todos lados le dan mucha importancia a la ecografía, a la primera ecografía, y es lo que ustedes más tienen que tener en cuenta a la hora de ver cualquier embarazo, no solo para definir bien la edad gestacional,
sino que para ver esto, ¿sí? La primera ecografía válida para una paciente va a ser la que tiene un CRL, un embrión, un saco que tiene embrión en su interior, con un CRL mayor a 25 milímetros y actividad cardíaca positiva, ¿sí? Bueno, continuamos. Clasificación, la vamos a clasificar como espontáneo provocado, completo incompleto, precoz, antes de la semana 12.5 o tardío, luego de esta, simple infectado. Espontáneo provocado, bueno, es si la paciente expulsó espontáneamente o si realizó alguna maniobra o se puso algo para que esto suceda. Completo o incompleto es una vez que la paciente expulsó el producto de la concepción, como les dije, si quedan restos en cavidad o no. Precoz, bueno, según la semana, y simple infectado también. O sea, es si se infectó o no. Dentro de los factores de riesgo tenemos la edad mayor a 35 años, antecedentes de abortos previos, afecciones crónicas, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, anomalías estructurales en el cuello, en la cavidad, como útero bicorne, la miomatosis uterina, ¿sí? Recordemos que la miomatosis sí puede ser, o sea, una paciente con miomatosis puede llevar a término un embarazo, va a ser por ahí más difícil, más riesgoso, puede tener complicaciones, pero puede pasar, ¿sí? No está contraindicado, digamos. Drogas, tabaquismo, alcohol, peso, obesidad o bajo peso, estudios prenatales invasivos, biopsia de vellosidades, amniocentesis, etc. Por ejemplo, una paciente que está de 19, 20 semanas y se hace una amniocentesis, puede ser que después de la amniocentesis se haya producido un aborto o se rompa la bolsita o algo, ¿sí? Eso puede pasar. Causas. Dentro de las maternas tenemos entonces miomas uterinos, malformaciones, intoxicaciones, alteraciones infecciosas, metabólicas, traumas. Ovulares, alteración del desarrollo embrionario, alteraciones cromosómicas, ovulares quiere decir de parte del feto, y paternas, espermatozoides anómalos, diabetes, hipotiroidismo. Bueno, el diagnóstico hacemos con los pilares básicos, con los que hacemos el diagnóstico de todo, y son nuestras herramientas a la hora de que hacen básicamente el 60-70% de la patología, que es la anamnesis, el examen físico, para empezar, ¿sí? La anamnesis, bueno, le preguntamos a la paciente todos sus antecedentes obstétricos, fecha de última menstruación, cómo empezó todo, qué pasó, sabía que estaba embarazada, no sabía, duración del ciclo, si se hizo un test en la casa o no, tuvo sangrado o no, magnitud, color, etc. ¿Sí? Examen físico, descartar inestabilidad hemodinámica, bueno, esto vamos a hablar un poco más adelante, lo puse en negrita y con signos de pregunta porque es una de las primeras cosas y es una causa muy frecuente de desestabilización, digamos, hemodinámica, ¿sí? El aborto. Vamos a hacerle un examen ginecológico, una especuloscopía, hay que ver el origen, ¿sí? Hay que ver el origen de ese sangrado. Hay que ver si la paciente, primero si tiene o no sangrado. Si tiene sangrado, origen. ¿Es de cuello, es de vagina, es un traumatismo, viene de cavidad? Cantidad y aspecto del sangrado, correlacionar la cantidad con el riesgo de aborto. Se realizará tacto bimanual para constatar tamaño del útero, masas anexiales, dilatación cervical. Más adelante vamos a hablar bien del tacto. Ecografía, siempre que se sospeche un aborto, se hace la ecografía vía transvaginal. La detección de actividad cardíaca se puede visualizar a la sexta semana. 5% de los embriones no se identifica. La bradicardia menor a 100 latidos por minuto aumenta el riesgo de aborto. Si la semana continúa, es inevitable que ocurrirá la pérdida. Niveles de beta-HCG es de utilidad cuando no se confirma la localización por ecografía, ¿sí? O no tenemos ecografía. A partir de niveles mayores de 1000 se puede identificar gestación por ecografía. Bueno, sabemos que los niveles de HCG se duplican cada 48 horas y cuando los niveles disminuyen a los 2 días nos encontramos hasta una gestación no viable. O sea, si por 2 días no se sigue multiplicando, quiere decir que es una gestación no viable. Entonces, para resumir, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Dijimos, anamnesis, si la paciente está hemodinámicamente estable, está bien,
nos ponemos a preguntar cómo es su historia, sus antecedentes, qué enfermedades tiene, cuántos abortos tuvo en su vida, capaz este es el tercero, es el segundo, capaz es diabética, está buscando un embarazo, eso también por ahí ayuda un poco a abordar la situación. Examen físico, siempre el examen ginecológico, ¿sí? Primero, una vez que descartamos que la paciente esté bien hemodinámicamente, se acuesta, le ponemos el espéculo, miramos sangrado, miramos cuello y le hacemos un tacto bimanual, ¿sí? En el tacto, como dijimos, vamos a reconocer la dilatación, sobre todo si tiene la paciente, para continuar, digamos, con nuestro diagnóstico. La ecografía en realidad no siempre está indicada la ecografía, o van a ver que ustedes no siempre van a tener una ecografía por guardia, ¿sí? Más allá de que no se dediquen a ginecología y obstetricia, si van a una guardia general van a recibir este tipo de pacientes y tienen que saber, o por ahí no cuentan con una ecografía por guardia. Si pueden hacer un HCG mejor, y en la ecografía solamente sirve para descartar, o sea, que vamos a ver si tiene actividad cardíaca positiva, negativa, si eliminó todo en la casa o no, si es completo o incompleto. Es muy útil la ecografía, pero bueno, no siempre la tenemos. Bueno, es necesario ser estricto en el diagnóstico para confirmar que se cumplen los criterios diagnósticos para evitar interrumpir una gestación evolutiva. En el caso de duda, la conducta es expectante. Criterio diagnóstico, pérdida gestacional precoz mediante ecografía transvaginal, si se cumple alguno de los siguientes criterios. Una longitud craneocaudal mayor o igual a 7 milímetros sin actividad cardíaca, ausencia de embrión con actividad cardíaca más o igual a 2 semanas después de una ecografía con saco gestacional sin vesícula vitelina, ausencia de embrión con actividad cardíaca después de 11 días de una ecografía con un saco gestacional y vesícula vitelina, diámetro medio del saco gestacional mayor o igual a 25 del embrión y no tiene embrión ni vesícula vitelina. Entonces, un embrión que tenga una longitud craneocaudal mayor a 7 milímetros sin actividad cardíaca, ausencia de embrión con actividad cardíaca si pasaron 2 semanas después de una ecografía con saco sin la vesícula vitelina, o una con un embrión o ausencia de embrión con actividad cardíaca cuando ya teníamos una anterior con actividad cardíaca, o sea, esto quiere decir que como que nunca apareció la actividad cardíaca en la ecografía. Y esta quiere decir que ya teníamos una positiva y esta que le hacemos después de 11 días es negativa. Y después esto, diámetro medio del saco gestacional que no tiene embrión ni vesícula, ¿sí? En este caso, si nunca se formó un embrión, estaríamos hablando de un embarazo anembrionado, ¿sí? Bueno, y en los casos en que no se cumple nada de esto, se repite la ecografía. Si la paciente está estable y está bien, en 7 días o en una semana que se repita la ecografía y vemos si avanzó o no avanzó, si se dio o no se dio. Aborto, diagnósticos diferenciales, bueno, sangrado de implantación, patología del tracto genital inferior, por eso les dije que es importante ver la parte ginecológica, la parte de si sangra cuello, si me sangra paredes vagina, etc. Metrorragia disfuncional o embarazo ectópico, revisar a la paciente, ¿sí? Esto es lo más importante, por eso siempre hay que hacer el correcto examen físico con especuloscopía y tacto, no solamente tacto. ¿Sí? Hay que ponerle el espéculo para mirar bien. Bueno, y ahora vamos a hablar de las presentaciones clínicas. Dentro de las presentaciones clínicas del aborto, bueno, tenemos infinidades de cosas, ¿sí? Lo que primero tenemos, vamos a ir como por escalón. Lo que primero tenemos es la amenaza de aborto. La amenaza de aborto es el principal síntoma, es el sangrado vaginal casi siempre indoloro, acompañado de dolor hipogástrico, ¿sí? Bueno, a medida que vamos progresando de cuadro, vamos a ver que el sangrado en el 90% de las ocasiones aparece acompañado de dolor, que se va a ir intensificando a medida que el aborto se va haciendo como inminente. Entonces, amenaza de aborto es una paciente que está, que viene por consultorio, dice, doctor, yo estoy embarazada, me hice un test en mi casa, me dio positivo, tengo la ecografía, les muestro la ecografía, y hace
3 horas, 4 horas, o a la noche no puedo dormir, tengo un dolor muy fuerte, tengo un dolor menstrual, no me deja dormir, ven la cara de dolorida, la fascia dolorida, estuve con pérdidas que parecen una menstruación. Entonces, a esa paciente, además del interrogatorio, vamos a examinarla, ¿sí? En este caso, vamos a encontrarnos con pérdidas o no, y vamos a ver que el cuello al tacto vaginal va a estar cerrado, o sea, el cuello del útero que está así, todo el embarazo, nosotros cuando la tactamos, va a estar cerrado, ¿sí? No podemos poner el dedo, no podemos atravesar el trayecto del cuello, ¿sí? Va a estar cerrado. Entonces, vamos a decir que es una amenaza a aborto, nada más. El tratamiento para este cuadro va a ser buscapina simple, reposo relativo, que la paciente no tenga relaciones sexuales por lo menos por 15 días, y se le puede dar progesterona vía vaginal, ¿sí? La progesterona no mostró mucha efectividad, digamos, en cuanto a la prevención, pero por ahí se la da un poco de placebo y también en pacientes que tienen el cuello corto. Bueno, después tenemos el cuadro de aborto en curso, que es el inevitable o inminente, lo van a encontrar así también. El sangrado y el dolor aumentan y el cervix se dilata, el OSI mayor a 8 milímetros, puede evidenciarse restos celulares en vagina, cervix, si la expulsión ya se ha iniciado. El aborto en curso es el aborto que está, la palabra lo dice, ¿sí? Está cursando frente a ustedes. La paciente está con muchas pérdidas, perdió algo en su casa, sigue perdiendo, está sangrando activamente. Cuando le hacemos el tacto, este cuello, todo el trayecto del cuello va a estar permeable, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo pongo el dedo y lo puedo permeabilizar el dedo completo. O sea, mi dedo llega a cavidad, a OSI, a orificio cervical interno. Muchas veces tienen todo el contenido en vagina o está ahí, ¿sí? Asomando por el orificio cervical externo para ser expulsado. Y esta es una paciente completamente diferente, es una paciente con mucho dolor, es una paciente que no aguanto más, que con pérdidas es un montón, las pérdidas son más abundantes, y acá sí hay más riesgo de descompensación hemodinámica, por eso hay que tener cuidado. Después tenemos el aborto incompleto, que es la expulsión parcial del producto de la concepción, por lo que el OSI permanece abierto, tamaño uterino mayor a esperado por la edad gestacional. Esta es una paciente que viene, dice, tengo dolores, después fui al baño, expulsé un poco, me salieron muchos coágulos, doctora, y ahora estoy mejor, ¿sí? Como que empezaron las contracciones, el útero eliminó un poco, le dejó doler, pero a estas pacientes hay que siempre hay que hacerle una ecografía para ver si eliminó o no eliminó todo, ¿sí? La revisamos, vemos si el cuello está permeable o no, puede ser que sí o puede ser que ya se esté cerrando. Va a continuar con pérdidas, eso sí, no pasa nada. Y hacemos la ecografía para confirmar si quedan restos o si hay una capita endometrial muy gruesa, porque la paciente, si es así, va a seguir sangrando, ¿sí? Si no tenemos ecografía, vamos a interrogarla muy quisquillosamente, digamos, para ver bien cómo fue el cuadro. Le podemos dar medicación y le damos estrictas pautas de alarma, ¿sí? Que la paciente, si sigue sangrado, venga, concurra o que se haga la ecografía en algún otro lugar y la traiga a mostrar, ¿sí? Bueno, después tenemos el cuadro de aborto completo, expulsión completa del tejido embrionario, el cervix permanece cerrado. Eso quiere decir que se eliminó todo el producto de la concepción en forma completa, el cervix se dilató y ya se cerró de nuevo o se está cerrando, ¿sí? Esta es una paciente que también viene y a veces traen lo que expulsaron al consultorio, a veces le sacan una foto, y eso realmente ayuda mucho porque vemos la magnitud del sangrado, del coágulo, de la pérdida, el tamaño, ¿sí? Si ya había algo formado como más grandecito o no. Entonces, funciona, ayuda mucho. Y el aborto retenido es la muerte in útero del producto de la concepción antes de la semana 22. Se distinguen dos tipos, diferido y embrionado. El diferido es cuando es lo que nosotros llamamos un huevo muerto y retenido, ¿sí? Es cuando el embrión de repente de un día para el otro deja de latir, se detuvo el embarazo y lo ideal sería que le repitamos la ecografía en una semana. Como les dije antes en la diapositiva anterior, se repite la ecografía en una semana
para confirmar esto, ¿sí? Si ambas tienen actividad cardíaca negativa, bueno, ya hacemos diagnóstico. Y el anembrionado es cuando nunca se formó el embrión, ¿sí? Solo hay saquito, pero no hay embrión. Bueno, abordaje. Abordaje, esto quise poner algunas recomendaciones generales en cuanto al abordaje de la consulta, ¿no? Abordaje humano, abordaje de la situación médico-paciente. Nada que ustedes no sepan, nada que no lo hagamos antes, pero bueno, siempre es bueno recordar porque para nosotros va a ser un caso clínico, para la paciente puede ser fundamental, puede ser que haya buscado este embarazo, puede ser muchas cosas, puede ser que se lo haya hecho en la casa y está preocupada, así que bueno. Trato humanizado, respeto y apoyo, no juzgar a las pacientes, tratar de establecer un vínculo con la paciente para que les cuente bien qué pasó, sobre todo en esas pacientes que se hicieron algo. Ahora quizás con el ILE esto va a disminuir un poco, pero cuando no, antes de que haya salido la ley, las pacientes que se hacían alguna maniobra o se ponían algo, iban muy tarde al hospital. Entonces con esas son las pacientes que hay que tener miedo porque estuvieron sangrando mucho tiempo en la casa, porque no querían ir al hospital, no sabemos qué se pusieron, qué pasó. Entonces es importante no juzgarlas, establecer un vínculo de confianza íntimo, o a veces no quieren que su pareja se entere, que la compañía, quien las acompañó, se entere, así que, bueno, nosotros tenemos que saber manejar eso, ¿sí? En esta situación como cualquier otra situación en la medicina, ¿sí? En cualquier especialidad. Siempre contándole a la paciente qué vamos a hacer, qué pasó, por qué, porque el por qué es algo muy repetido, ¿sí? Sobre todo si es un embarazo buscado, el por qué es una pregunta que se repite y nosotros tenemos que tener respuesta para hablar, para decirle a las pacientes por lo menos qué pasó, explicarle qué pasó, que puede ser por muchas cosas, pero que la paciente no es enteramente su culpa, digamos. Bueno, y en cuanto al tratamiento, medidas generales, bueno, signos vitales, obviamente descartar paciente inmediatamente estable e infección. Esto es lo primero que tienen que hacer, ¿sí? Igualmente esto se van a dar cuenta verla caminando a la paciente o ver su fascie. Lo primero que tienen que descartar son dos cosas principales, que la paciente no esté chocada hemodinámicamente y que no esté en un shock séptico, ¿sí? Si tenemos dudas, le tomamos los vitales. Esas son las dos cosas fundamentales en el cuadro de aborto. En una paciente que sospechamos aborto o que ya tenemos el diagnóstico, ¿sí? Una vez que descartamos esos dos, tenemos que manejar el dolor con AINES o diazepam. Laboratorio vamos a sacarle todo, hemograma, coagulograma, serologías, grupo y factor. Acuérdense que es la paciente, si es grupo y factor negativa, hay que darle la inmunoglobulina anti-D. Vacunación antitetánica, evacuación uterina, hay que ver qué le hacemos a esta paciente y la información. Repito, contarle a la paciente todo lo que vamos haciendo y cómo seguimos, ¿sí? En cuanto a las opciones terapéuticas, depende de su estado clínico, de la gestacional estimada y sus deseos. Una paciente en un aborto precoz, habíamos dicho menos de 12,5, preferimos tenemos estas tres opciones: conducta expectante, tratamiento médico ambulatorio o tratamiento quirúrgico, ¿sí? Es como que si es un embarazo chiquito y la paciente está estable, tenemos estas tres opciones y la paciente lo puede elegir, ¿sí? Conducta expectante, que ella espere que se evacúe solo, eso no se va a infectar, por ejemplo, en el caso del huevo muerto y retenido, no se va a infectar, no le va a hacer mal. El tratamiento médico ambulatorio, estamos refiriendo a misoprostol, ¿sí? Y a fármacos, y el tratamiento quirúrgico lo vamos a ver más adelante, y estamos hablando del aspirado, o sea, son maniobras más invasivas, el aspirado endouterino o el legrado evacuador, ¿sí? Bueno, la conducta expectante consiste en esperar resolución espontánea del proceso, no hay un límite superior en la literatura de tiempo, pero el periodo de mayor probabilidad de expulsión espontánea es que comprende los primeros 7 a 14 días del diagnóstico. Hay una eficacia más baja de forma global, ¿sí? Pérdida incompleta, bueno, hay restos ovulares, en caso de que no se produzca la expulsión completa,
se ofrecerá a la paciente las demás opciones terapéuticas. Le decimos a la paciente que espere, que puede empezar sola a tener pérdidas y expulsarlo, y después de eso se hace una ecografía. Si en la ecografía está todo bien, el cuadro está resuelto de manera espontánea, y si en la ecografía quedan restos, habrá que hacerle algún procedimiento, ¿sí? Tratamiento médico. Consiste en administrar una medicación, generalmente misoprostol, dirigida, eso lo que usamos en Argentina, a desencadenar contracciones uterinas para la expulsión del contenido endouterino. Recomendado en caso de pérdidas preembrionarias o embrionarias. Altamente recomendable en pacientes con útero cicatrices de cesárea o hemectomías previas. Bueno, administración de 800 microgramos de misoprostol vía vaginal, dosis única, por lo que se considera la pauta de elección. Esto, en realidad, es de la guía de 2010, ahora les muestro algo más actualizado, y de la Medicina Fertal Barcelona, que esto es de España, ¿sí? Actualmente en Argentina, por ahí lo que hacemos nosotros es ponerle 400 acá en la mucosa yugal o sublingual y 800 vía vaginal. Y eso se repite cada 3 horas más o menos hasta la expulsión, ¿sí? A estas pacientes se le da la receta y se la manda a la casa. Se explica todo lo que va a tener y todo lo que va a pasar, y se le da la pauta de alarma que cuando empiece con pérdidas, venga al hospital, ¿sí? Bueno, también le vamos a recomendar analgesia, ¿sí? Paracetamol, ibuprofeno, misoprostol, dosis única vía vaginal, repartición de la pauta analgésica cada 6-8 horas. Estos son algunos otros esquemas, y hay que tener en cuenta efectos adversos como, bueno, el sangrado, dolor, cólica, fiebre y escalofríos, ¿sí? La paciente puede tener fiebre y escalofrío, no quiere decir que sea un aborto infectado, ¿sí? Eso hay que avisarle a la paciente, y ustedes no se tienen que asustar porque puede ser un efecto adverso. Visita de control en 7 a 14 días al servicio de urgencias para ver cómo está la paciente hemodinámicamente y para que muestre la ecografía. Igual, esto es en el caso de que la paciente lo haya hecho sola en la casa, pero lo mejor es decirle que cuando empiece con pérdidas que venga. Bueno, acá van a ver todo el esquemita de las guías de FIGO 2017, cambia un poco a lo que está escrito en las diapos, son varias opciones, así que bueno, después lo pueden mirar bien acá. El AMEU, ¿sí? Consiste en AMEU significa aspirado manual endouterino, es la opción con una mayor efectividad. ¿Por qué? Porque nos vamos a asegurar de que aspiramos todo, por eso es muy efectivo. Después, esto también lo pueden leer tranquilo, indicaciones del AMEU, contraindicaciones y las complicaciones. Y el procedimiento es el siguiente, ¿sí? Este es el AMEU, lo que nosotros llamamos AMEU. Tiene una parte, para hablar en términos como más simples, que es una jeringa enorme, que es esta, ¿sí? Estas son las cánulas, esto es lo que va a ir en cavidad, espéculo, pinzapean, parece que es esto, y una harina, ¿sí? Entonces, acá tenemos la cavidad uterina, conectamos la cánula a esta gran jeringa y aspiramos, ¿sí? Como una jeringa común, aspiramos. Y por presión negativa vamos a ir sacando todo lo que está en el interior. Por eso es tan efectivo, porque nos vamos a asegurar de que no quede nada y aspira todo, ¿sí? ¿Cómo no sabemos que aspiró todo? Porque a lo último, primero el cuello se va cerrando, el útero se va quedando más chiquito, y a lo último van a salir unas burbujitas. Bueno, y en cuanto al legrado, es lo mismo, o sea, es la misma, digamos, el mismo principio, digamos, en la técnica, que es raspar las paredes, ¿sí? Vieron que cuando hay algunas pacientes o algunas personas que dicen me hicieron un raspado, un raspaje. Si tuve un aborto y me hicieron un raspado, bueno, es esto, es un legrado endouterino en realidad, ¿sí? Contraindicaciones e indicaciones, ¿sí? Que ya esto después lo pueden leer. Y esto, usamos esto, se hace en quirófano, con anestesia, ¿sí? Entonces usamos un espéculo, y vean esto, esta es la cavidad uterina, ponemos el espéculo, al igual que la MEU, y con una legra, decimos nosotros, legra de Sims, que es esta,
¿sí? Tenemos, fíjense acá, diferentes tamaños. Colocamos por medio del cuello cervical a cavidad y empezamos a raspar cara por cara. O sea, desprendemos nosotros manualmente todo esto y esto se va eliminando, se va eliminando, se va eliminando, lo mandamos a estudiar, ¿sí? Acá lo mismo, el espéculo, la cureta y este es el cuello del útero. Bueno, acá hay un cuadrito comparativo más o menos del grado y AMEU, ventajas y desventajas. Esto después lo pueden ver también con mayor detenimiento. Obviamente queremos siempre lo menos invasible para la paciente, invasivo, perdón, para la paciente, que es el aspirado. Le explicamos bien, pero bueno, a veces el aspirado no funciona o, no sé, no hay, no todos los lugares, los sanatorios y clínicas tienen, los hospitales, entonces algunos hospitales solamente se hacen el grado, le hacemos el gradito. Bueno, complicaciones de tratamiento, falla de la técnica, perforación uterina, la hemorragia, desgarros cervicales, hematometra, infección genital, síndrome de Asherman, repercusión psicológica. Bueno, y en cuanto al aborto séptico, consiste en un aborto junto con una infección intrauterina, ¿sí? El aborto séptico, el aborto infectado no es lo mismo que el síndrome de Mondor, son dos cosas diferentes, ¿sí? El aborto séptico es cuando quedan restos ovulares o no, o es un aborto que está todo adentro, pero hace mucho tiempo, mucho tiempo, y bueno, en ese caso sí hay mucho más riesgo de infecciones, ante una maniobra, la paciente se puso algo, ¿sí? Es más frecuente en mujeres con aborto inducido que espontáneo, la infección puede progresar y causar salpingitis, peritonitis generalizada, septicemia, EPI, tenemos un foco infeccioso ahí. La clínica, bueno, clínica de cualquier persona infectada, ¿sí? Taquicardia, taquipnea, fiebre, obnubilación, decaimiento, sangrado vaginal, salida de material mucopurulento por OCE, le ponemos el espéculo y sale la pus. Dolor abdominal, obviamente el abdomen en este caso va a estar peritoneal. Y en el laboratorio, bueno, leucocitosis, aumento de la PCR, puede ser caída del hematocrito, caída de la hemoglobina, etcétera, ¿sí? Así, estado ácido-base patológico. Etiología, bueno, infección del estafilococo aureus, bacilos gram negativos, coco gram positivos, infecciones múltiples con microorganismos anaerobios y hongos que no son frecuentes. Todos los bichos que a ustedes se les ocurra del tracto genital inferior pueden estar implicados en esto, y lo que trae la paciente de afuera, como el Staphylo aureus, si se puso algo, si se puso alguna cosa, alguna planta, algún material, alguna herramienta o algo, ¿sí? Bueno, en cuanto al tratamiento, cualquier tratamiento general de shock séptico, poner una vía, estabilizar hemodinámicamente a la paciente, empezar a poner fluidos, cultivo endometrial, todo lo que venga, toda secreción que venga la mandamos a cultivar, hemocultivo de la paciente, aplicamos ya ceftriaxona más metronidazol y añadir doxiciclina, penicilina, si es alérgica a la clindamicina, y le hacemos el legrado, o sea, hay que evacuar, hay que sacar toda esa cosa infectada, el foco, hay que drenarlo, ¿sí? Pero hay que esperar a que actúe el antibiótico. Entonces, primero hay que dejar pasar 6 a 12 horas del antibiótico endovenoso y después le hacemos el AMEU, por ejemplo. Y una vez pasadas las 48 horas a febril del tratamiento endovenoso, se puede rotar por el tratamiento vía oral, ¿sí? Siempre que la paciente esté estable, obviamente. Bueno, el síndrome de Mondor, el famoso síndrome de Mondor se conoce como el aborto séptico provocado por gérmenes anaerobios esporulados, principalmente el Clostridium perfringens en 80% de los casos. Puede aparecer dentro de las 24 a 48 horas producido el aborto, es extremadamente grave y se presenta una alta tasa de mortalidad. Fíjense la gravedad del tiempo de evolución, ¿sí? 1 o 2 días. Esto no requiere más que esto para que evolucione muy rápido y de manera muy grave.
La paciente tiene que ir a UTI, ¿sí? Se tiene que hacer la histerectomía sí o sí. Se conoce como un síndrome tricolor porque hay como varias etapas. Hay una etapa de anemia donde la paciente está pálida, una etapa de ictericia donde está amarilla y una etapa azul donde está cianótica. Sabemos que en todos los shocks sépticos, cuando los pacientes están azules, cianóticos, es porque es una muerte inminente, o sea, está en la última etapa del shock séptico. Y las manifestaciones clínicas pueden ser hemolisis severa, shock, plasid, acidosis metabólica, insuficiencia renal aguda. Son pacientes que frecuentemente terminan en diálisis, jóvenes. La conducta terapéutica es la de sepsis y shock, o sea, pase a UTI. Pero bueno, la verdad que tiene una muy alta mortalidad. La intervención quirúrgica precoz es esencial para revertir este grave cuadro. Sabemos que cuando una paciente tiene un shock séptico o cualquier tipo de shock, no está recomendada la cirugía, se pasa un segundo tiempo, pero en este caso sí, sí o sí hay que hacer la histerectomía siempre y pasar la UTI, como dije, puede requerir o no diálisis. El tratamiento con antibióticos se incluirá penicilina de altas dosis, clindamicina o metronidazol y combinamos con otros. También depende de qué otras cosas tengas, ¿sí? Pero la penicilina tiene que estar. Bueno, esta es la última diapo, ¿sí? Antes de terminar con tema aborto. Lo que por ahí falta acá es la parte de shock séptico, shock hipovolémico. No me quise meter mucho en eso porque sí es un tema muy amplio y que probablemente se termine manejando en UTI también, pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es identificar, ¿sí? Una paciente con aborto puede tener en sus formas más graves estas dos cosas que le digo, o el shock hipovolémico o el shock séptico. Una vez que descartaron eso, pueden seguir su consulta y el abordar a la paciente tranquilamente. Pero primero tienen que descartar esto porque son pacientes que se descompensan muy fácilmente. Y lo primero que tenemos que hacer entonces es tomarle los vitales, tan simple como eso. ¿Tiene fiebre, no tiene fiebre, está con taquicardia o no? La vemos un poco pálida, un poco mareada, sigue sangrando, ¿qué pasa? ¿Hace cuánto sangró? Preguntamos al familiar, la tactamos y empiezan a salir coágulos y coágulos y coágulos y coágulos. Bueno, tenemos que tener en cuenta todo eso, ¿sí? Y en el shock hipovolémico, lo que ya sabemos, colocación de 2 vías, colocación de sonda vesical para medir diuresis, sacarle un hematocrito y una hemoglobina por lo menos, andar pidiendo sangre, hacerle grado evacuador, cerrar la canilla que deje de sangrar, nada, levantarla a la paciente, ¿sí? Si es muy grave, bueno, consideremos el pase a UTI. Y por ahora eso sería todo tema aborto espontáneo, ¿sí? Aborto espontáneo. La parte de aborto provocado, ILE y todo eso lo van a ver en otra clase. Yo quiero que con esto se queden, no sé si van a hacer la especialidad o no, pero por lo menos me gustaría que sepan identificar un aborto, ¿sí? Identificar a una paciente que puede estar cursando un aborto, saber que esto puede descompensar a una paciente rápidamente, así que hay que actuar rápido y hacer un buen examen físico, que es lo más importante, ¿sí? En cuanto a las recomendaciones post-evento, bueno, no utilizar tampones, no mantener relaciones sexuales ni baños de inversión durante 1 o 2 semanas por lo menos. Una vez que el aborto sea completo, se planeará el inicio de la anticoncepción. Se puede iniciar anticoncepción hormonal al inicio de la siguiente menstruación. No hay contraindicación para la colocación de DIU, siempre que no haya sospecha de infección, pero bueno, reitero, tema anticoncepción. O sea, si la paciente quiere buscar embarazo, lo puede hacer después de 3 meses, como para que se recupere el útero, sus hormonas, su cuerpo, etc. ¿Sí? Si la paciente se quiere cuidar, no quiere tener hijos o no los está buscando, puede empezar anticoncepción del que sea apropiado para esa paciente, ¿sí? Pero bueno, lo más importante también es darle información a la paciente, que le quede claro qué fue lo que le pasó, qué fue que le hicieron,
va a tener muchas dudas si puede volver a tener hijos, si fue su culpa, qué pasó, todo eso. Lo ideal es que la paciente se vaya sin dudas, que se vaya tranquila, que se vaya con toda la información que necesita y bueno, siempre obviamente planificación familiar, ¿sí? Bueno, esta clase también la voy a subir al Drive, la van a tener ustedes y está, hay una clase vieja, o sea, hay dos clases de aborto, fíjense la que más, con la que más se entiendan, por ahí con la que más les queda bien, si les falta algún dato a una, lo miran en la otra. Así que bueno, espero que les haya servido. Eh, espero que les haya servido. Hasta luego.